Tema número 2. Dios el Creador. Anteriormente hablamos sobre la personalidad de Dios dentro del plan de revelación, el que el hombre conoce a través de su misma palabra. Muchas personas, algunas de ellas cristianas, con ciertos conocimientos teológicos, sitúan a Dios muy lejos. Parece que sus voces no llegan hasta Él y Él se dificulta pensar que nosotros lo tenemos tan cerca. ¿Qué podemos con certeza testificar que Dios es en realidad en nuestra vida? El hecho de describir la personalidad de Dios nos debe de llevar a la conclusión más gloriosa jamás imaginada. Jesucristo ha dado a conocer a Dios. De ninguna manera podemos alcanzar un concepto total de su personalidad. Es imposible que nuestra mente finita pueda captar todas las facetas del Espíritu de Dios, del Dios Supremo, del Increado. Él es tan grande que llena el universo y todavía queda más para más. Por el contrario, en la personalidad de Jesucristo podemos formarnos una idea mucho más concreta de lo que Dios es y entender que el Hijo vino a poner en evidencia a Dios Padre, diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. En Jesucristo podemos ver, diríamos, concretizar la personalidad de Dios, la imagen de Dios humanizada. Abordaremos las facetas de cómo Dios se presenta en su personalidad al hombre. ¿Cómo puede el hombre conocer a ese Dios creador? Lo más importante en la vida es conocer a Dios en lo práctico, en lo real, en el diario vivir. Un Dios que no se manifiesta es como si no existiera. Uno piensa, ¿Dios está tan remoto que puedo hacer aquello que me parezca mejor? Pero el hombre no toma en cuenta que Dios está cerca y en su carácter santo pide obediencia, santidad y entrega de parte del ser humano para poder tratar con él. Pensemos no solo en el Dios que es santo, sino en el Dios que ejecuta juicios, porque algunos hombres en la Biblia conocieron no solamente a un Dios santo, sino precisamente a un Dios que hace justicia y juicio. Recordemos como ejemplo a Noé. Él conoció a un Dios que hace juicio, cuando vio el mundo entero abnegado en agua, castigando la desobediencia del hombre. Noé conocía la santidad de Jehová alrededor suyo, pero ahora estaba viviendo sus juicios. ¿Es cierto que solamente cuando hay una legítima santificación Dios actúa en la vida del hombre? Quiero aclarar que santificación no significa perfección absoluta. Lo que Dios pide es que el hombre se aparte, se conserve, y Él mismo dará la facultad para que se pueda vivir de acuerdo a lo que Él demanda. Viendo Dios la disposición del corazón, acondicionará las circunstancias para que el hombre le agrade. Aquel que esté en la inmundicia no puede permitirse el lujo de acercarse a Dios, y Dios tampoco se acercará a él, porque está dicho en la Escritura que Él no oye a los pecadores. Estoy refiriéndome a la confianza que un hijo legítimo puede tener con Dios. ¿Qué podríamos decir respecto a la diferencia entre las manifestaciones que Dios tuvo hacia el pueblo de Israel en la antigüedad y para con su pueblo en este siglo XX? En ningún momento debemos pensar que Israel tuvo un Dios exclusivo o diferente al nuestro. Encuentro porciones de la Escritura, maneras en que Dios se manifestó a su pueblo Israel, pero también sé que todas ellas fueron hechas en figura para nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. Todo aquello que le aconteció a ellos puede acontecernos a nosotros. Allá fue como una parábola, como un ejemplo. De ninguna manera quiere decir que el Dios que se revelaba a los judíos sea un Dios exclusivo para ellos y otro para nosotros. Una figura ideal la tenemos en Génesis, capítulo 22, versículo 13, y Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19. Allí encuentro un Dios que provee, que auxilia, un Dios que se mostró en el Antiguo Testamento y es el mismo que se quiere mostrar ahora. Pensemos en otra faceta.
el Dios que sana. Se mostró a Israel como Jehová el sanador, Jehová Rafá, según Éxodo 15:26. Y no hay ninguna razón por la cual el Dios que ofreció sanar al pueblo de Israel no pueda hacerlo con mayor razón ahora que se ha manifestado plenamente Jesucristo. Quizá haya un poco de confusión cuando se piensa que antiguamente Jehová hacía manifiesto su poder a través de los profetas. Él levantaba siervos en diferentes épocas, y estos eran portavoces inspirados por el Espíritu, llevando el mensaje de exhortación. Dios manifestaba su poder, tanto en sanidades como ejecutando juicios por manos de estos profetas. ¿Cuál es esta faceta de Dios? Como apunté al principio, el Creador se ha resumido en este pacto actual, en la persona de Jesucristo, quien refleja la misma imagen de Dios. Es decir, todas estas facetas, Padre o Yahweh del Antiguo Testamento, pueden aplicarse como facetas del Dios del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Dios defensor en el Antiguo Testamento es Yahweh Nisi, que significa es mi estandarte. Éxodo 17, 8 al 15. Yahweh los defendía en las batallas y hoy está dispuesto a defendernos en nuestras luchas, aunque las batallas no sean de la misma naturaleza, porque ahora nuestra pelea no es con carne y sangre solamente. Efesios capítulo 6 versículo 12. Pero es el mismo Dios defensor. También encuentro al Dios de paz, Yahweh Shalom, tal como lo describe el libro de Jueces 11:23, donde el Señor se ofrecía en la faceta de paz, un Dios dispuesto a mantener a su pueblo en tranquilidad, siempre y cuando se sometiera a su voluntad. Ahora también puede manifestarse de la misma manera a través de Jesucristo, quien es Dios mismo en esencia. Pienso que otra faceta interesante de Dios la encontramos en la figura de David, como pastor de ovejas, representando la guianza para su pueblo. ¿Qué podemos decir del modelo del pastor en esta dispensación? El Creador se mostró en el Antiguo Pacto como un guiador. Lo veo claramente descrito en el mismo David, en el Salmo 23, donde David habla de su pastor, o sea, del pastor de pastores, Dios mismo. Hoy podemos afirmar con toda seguridad que Yahweh es mi pastor, o sea, un Dios que guía y apacienta a su rebaño, un Dios que se muestra tan cercano a sus hijos como lo expresa el preciosísimo salmo mencionado. ¿Cuál es entonces, según las enseñanzas del Nuevo Testamento, la manera indicada de dirigirse al Señor en oración? La Biblia declara por enseñanza de Jesucristo que la forma clara y perfecta es orar al Padre por medio del Hijo, a través del Espíritu Santo. Hay quienes piden al Padre directamente y omiten al Hijo, pero no es posible ir al Padre si no es a través del Hijo, y no se puede ir al Hijo si no es que el Padre lleva a la persona hacia Él. No se puede estar en el Hijo e ir al Padre, si no es por el Espíritu Santo. Así es que hay un entrelazamiento entre tres personas de la Santísima Trinidad. Para no dejar inconcluso este asunto en las facetas en que Yahweh Dios se presenta en el Antiguo Pacto. Jeremías capítulo 23 versículo 6 cuenta que Yahweh Siquem, o el que hace justicia. También Ezequiel 48:35 se habla de que Yahweh Sama, o él que está siempre presente, quien dice no te dejaré ni te desampararé, un Dios tan real y persisible. También veo en Éxodo 3:14 cuando Dios llama a Moisés, le envía diciendo: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. El yo soy indica eternidad, el que es siempre verdadero y permanente. Cuando Dios se manifestaba, ¿lo hacía indicando a los pueblos que era el Dios de todos? Dios se manifestaba al pueblo de Israel, quien lo experimentó como proveedor, un Dios santo, un Dios de juicios, un Dios que defiende, un Dios de amor y un Dios siempre presente.
quien es el mismo para nosotros. Por eso, dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Continúa diciendo que en la nueva dispensación, es decir, la dispensación actual, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Así se ha revelado el Hijo por medio del Espíritu Santo, hablando a nosotros de muchas maneras. También es interesante que notemos que todas estas son manifestaciones de un Dios proyectado a su pueblo, no al mundo. Por eso le preguntaron los discípulos a Cristo: ¿por qué, Señor, hablas de manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Acaso ellos no tienen derecho? Jesús contestó que era porque el mundo no le desea, no le anhela, el mundo no le busca. Él se manifiesta a los que le buscan, a los que le desean, a los que le reciben, pensando nuevamente en el gran libertador, Moisés. Notemos que cuando Jehová le envió a Egipto, prototipo del mundo, no le dijo: dile a los egipcios, yo, Yahweh, soy su Dios. Por el contrario, dijo: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Yahweh, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Claramente la manifestación de Dios era para su pueblo, declarándose como su Dios todopoderoso. A este respecto, hagamos una aclaración, ya que puede pensarse que por no ser judíos no pertenecemos al pueblo de Dios. Anteriormente indiqué que todas estas cosas le sucedieron a los judíos en figura para nosotros. El pueblo espiritual de Dios hoy es la Iglesia, como lo fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Lo que a ellos les sucedió literalmente, a nosotros es aplicado espiritualmente. Egipto es el mundo. Para nosotros, lo que le sucedió a Israel es lo que le sucede hoy al pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios hoy? Sencillamente el verdadero Israel de Dios es el Israel espiritual, los descendientes de Abraham, pero espiritualmente hablando, no de nacionalidad como los israelitas, sino de espíritu. Es decir, ahora la Iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios, no importa la raza o la nacionalidad. De allí entonces, para pasar a formar parte de la Iglesia, se necesita la experiencia del nuevo nacimiento. Exactamente. A la Iglesia se ingresa mediante el nuevo nacimiento. Así como los israelitas, porque nacían en Israel, así nosotros somos de la Iglesia, somos de Cristo, porque hemos sido entregados por el Espíritu, o sea, que nadie puede formar parte de la Iglesia si no ha sido engendrado en el Israel espiritual.